Bien, hoy vamos a ver los primeros días de la Primera Guerra Mundial y lo que estamos viendo aquí es el mapa de Francia. Aquí abajo vemos Suiza y arriba tenemos Bélgica. La verdad es que en la Primera Guerra Mundial el ejército francés básicamente se componía de estos cuerpos que estáis viendo aquí. El primer ejército con unos 280.000 hombres en la zona de Alsacia y el segundo ejército de 180.000 hombres también. Bueno, estos dos ejércitos estaban al sur y se ocupaban de la zona de Alsacia. Como veis, espero que se vea aquí, en esa época, en 1914, la zona de Alsacia pertenecía a Alemania. Esta es la frontera actual de hoy en día. Y la frontera francesa se venía mucho más hacia el oeste. Aquí la veis en blanco. Y así que estos dos ejércitos, el primero y el segundo, intentaban pues reconquistar, digamos, o tomar toda la zona de Alsacia, y el planteamiento era absolutamente ofensivo. Es que los ejércitos franceses estaban dispuestos, ya veis, en esta línea de sur a norte, con una disposición plenamente ofensiva. Ya veis que no había ni un solo ejército detrás como reserva, así que el planteamiento era muy optimista, era lanzarse al ataque y sin más, sin absolutamente ningún ejército en reserva detrás, por si las cosas salían mal. En el centro teníamos el tercer y cuarto ejércitos en la zona de las Ardenas y finalmente en la zona norte del despliegue, pues también ya en la zona de, pues muy cerquita de la frontera con Bélgica, tenemos el quinto ejército de Lanresac y al norte teníamos el despliegue británico con la British Expeditionary Force, la BEF, que contaba apenas con 100.000 efectivos, un ejército pequeño, la verdad, para el despliegue gigantesco que tenían franceses y alemanes. Así que veis que el planteamiento de los franceses era muy, muy ofensivo y ellos esperaban, pues, la verdad, lanzarse hacia Alemania y atacar. Lo que no se esperaban los franceses era el despliegue alemán, que veremos ahora. Os lo pondré aquí. La verdad es que los alemanes habían desplegado un ejército gigantesco. Ya veis, el despliegue alemán era, digamos, al revés, de norte a sur. Empezaremos por el sur, igual que los franceses, y es que en la zona de Alsacia habían dispuesto dos ejércitos, el séptimo y el sexto. Ya veis, unos 320.000 hombres en total, que se equiparaban casi bastante bien con el ejército francés. En la zona centro de las Ardenas, pues en la zona de Luxemburgo, tenían dos ejércitos gigantescos, el cuarto y el quinto, de 200.000 hombres cada uno. Y finalmente, lo increíble del plan alemán es que la zona más nutrida de su ejército estaba en la zona norte, con el primero, el segundo y el tercer ejércitos, que eran ejércitos auténticamente colosales. El primer ejército de von Kluck, con 260.000 hombres, el segundo ejército y el tercer ejército de von Hausen. Ya veis que, bueno, 260.000 y 120.000 hombres. El plan alemán era también plenamente ofensivo. Lo que ocurre es que los alemanes, con su plan, planteaban una especie de pinza, pues inspirada por Aníbal el cartaginés, una pinza gigantesca en la que estos tres ejércitos de la zona norte se abalanzarían sobre Bélgica y intentarían embolsar a todos los ejércitos franceses, embolsarlos por el flanco, pasando por la zona norte, bueno, por Bélgica, digamos, siguiendo hasta París y embolsar a todos los ejércitos franceses por el sur, ahí donde pongo más o menos el cursor ahí del ratón. Era un plan que, bueno, pues necesitaba una cantidad gigantesca de hombres y, como veis, el despliegue alemán, esta pinza era imperfecta, simplemente porque los alemanes no disponían de más hombres. No habría pinza sur, la pinza sur debería estar estática, porque simplemente es que no tenían más efectivos, y la pinza que debería moverse es la pinza norte y la pinza centro, bueno, sobre todo la pinza norte, haciendo esta maniobra gigantesca de embolsamiento. Los alemanes esperaban que los belgas pues les dejasen pasar y que, o si no les dejaban pasar, que se rindiesen.
Y aquí vemos que en las guerras nada de lo previsto se cumple. Los belgas no solo no dejaron pasar a los alemanes, sino que además opusieron una resistencia absolutamente heroica. Con su minúsculo ejército de 6 divisiones, pues se lo pusieron, la verdad, que muy difícil a los alemanes. La verdad es que ahora avanzaremos unos pocos días. Este es el despliegue inicial y en este primer capítulo, si os interesa, pues haremos más. Veremos cómo el quinto ejército de Lanresac va a salvar a Francia prácticamente, porque estos primeros días de agosto de 1914, el despliegue es este. El general en jefe de las tropas francesas, Joffre, ordena el ataque general. Hace días que Lanresac, con este quinto ejército, está advirtiendo que, enfrente suyo tienen un ejército colosal, pero, claro, Joffre insiste en el plan de ataque y le indica a Lanresac que el ataque general va a ser por la zona centro, con el segundo y tercer ejércitos en la zona de las Ardenas, y que adelante su posición hasta esta cuña que forman los ríos, aquí lo veis, el Sambre, que es este pequeñito de aquí, y el Mosa, que es el río este grande que veis que atraviesa pues toda Bélgica por la mitad y acaba desembocando en Holanda. Aquí los ríos, como en muchas otras guerras, se van a utilizar como fronteras naturales, van a intentar que sirvan de tope o de parapeto. Así que el ejército de Lanresac, siguiendo las órdenes de Joffre, pues se va a situar más o menos en esta zona de aquí, en la cuña esta que forman el Sambre al norte y el río Mosa, situado como de frontera oriental, de su flanco oriental. Y los británicos, intentando seguir este desplazamiento, la verdad es que maniobran de forma un tanto torpe y se sitúan pues ya de hecho un tanto separados del ejército de Lanresac. Aquí vamos a ver si podemos moverlos. Y se sitúan en la ciudad de Mons, un tanto separados y más al oeste de los franceses. El ataque general de Joffre en el centro es un auténtico desastre porque los alemanes aquí en esta zona se quedan a la defensiva y simplemente es que pues superan en número incluso a los atacantes. Así que el ataque de Joffre en el centro es una absoluta catástrofe. Y mientras tanto, los alemanes, este es el ejército de von Kluck, el primer ejército de von Kluck, a toda velocidad, a ver si lo podemos mover, pues va a ir hacia el norte. Se quedan en Lieja 15 días porque los belgas resisten muy heroicamente en la zona de Lieja, que cuenta con unas 13 o 14 fortalezas, pero aún así los alemanes van a superar esta defensa heroica de los belgas, pues trayendo cañones básicamente potentísimos de 420 milímetros, o sea, para que os hagáis una idea, es casi medio metro de diámetro, y van a superar la frontera, lo que es el paso de Lieja. Así que vamos a ver si lo podemos mover un poco. Así que el segundo ejército va a caer sobre el quinto ejército de Lanresac y el primer ejército de von Kluck pues se va a mover, a ver si os lo puedo poner ahí, pues en la zona norte del Sambre sobre los británicos. Es un ejército colosal, tremendo, y aún va a ir incluso más hacia el norte para intentar hacer toda esta maniobra de embolsamiento. Por su parte, el tercer ejército de Bonhausen ni siquiera se va a molestar en atacar de frente al Lanresac, sino que va a intentar bordear, lo que es atravesar. Aquí tenemos el río Mosa, más al sur, más a su derecha, en una maniobra descarada para embolsar al quinto ejército. Así que la situación en estos primeros días de agosto, hacia el 14-15 de agosto, quizá hacia el 20 incluso, se produce una batalla tremenda en Charleroi. El segundo ejército pues obliga a Lanresac a retroceder y además este se da cuenta que el tercer ejército de Bonhausen amenaza con sobrepasarlo por detrás y embolsarlo a él. Fijaos que en este planteamiento que tenían los franceses
Si el Anresac queda embolsado y por lo tanto su ejército queda aniquilado, tenéis que pensar que estos ejércitos detrás, para entendernos, tienen una especie de cola, ¿vale?, logística, por lo que cada día consumen pues toneladas y toneladas de material, de alimento, de agua, de forraje para los caballos, porque los caballos arrastran los cañones y mueven toda la artillería, y necesitan pues todo un aprovisionamiento logístico. Si el Anresac es cortado por detrás por el tercer ejército de Bonhausen, se acabó y el ejército apenas durará unos días sin comida, sin suministros, sin munición. Así que los ejércitos, lo peor que les puede pasar es que queden embolsados, como quería hacer pues aquí Bonhausen. Si se sitúa en esta posición, adiós al ejército del Anresac. Y fijaos que los británicos tienen aquí una fuerza minúscula en esta posición, también podían ser perfectamente aniquilados. Y el ejército francés al completo hubiese sido, pues ya veis, se hubiese perdido la Primera Guerra Mundial en cuestión de apenas días, ya que la zona centro, el tercer y cuarto ejércitos, habían hecho un ataque suicida contra fuerzas que los superaban en número y que estaban a la defensiva. Y en la zona sur, pues los franceses tampoco habían tenido apenas ningún éxito. Así que la situación para Francia en estos primeros días de la Primera Guerra Mundial es absolutamente dramática. Y aquí es donde yo digo que el Anresac salva a Francia en estos primeros días, ya que lo que va a hacer es que antes de que Bonhausen pueda atravesar el río Mosa a su derecha, rápidamente va a retroceder, ya casi pues expulsado también por el segundo ejército alemán, y va a caer un poco hacia su propia derecha, pero ya hacia zona francesa. Esto no le va a dar tiempo a Bonhausen a atravesar el Mosa, o sea, cuando atraviese el Mosa, pues la verdad es que el Anresac ya habrá retrocedido y no se habrá dejado embolsar. Y por su parte, claro, los británicos quedan aquí en una situación tremendamente mala. Resisten en la zona de Mons apenas un día, pero claro, se les viene una avalancha tremenda encima. Y la verdad es que la confianza entre los británicos y el Anresac va a quedar ya definitivamente pues rota, porque los británicos acusarán al Anresac de haberles dejado pues así colgados, digamos, en esta zona tan al norte. Los británicos se van a ver obligados inmediatamente a retroceder, porque si no hubiesen quedado absolutamente destruidos, y se mueven pues eso hacia la retaguardia, y los alemanes van a perseguirlos rápidamente, y se avecina lo que es toda una carrera hacia detrás para que el ejército francés al completo pueda recomponerse, pero para esto van a necesitar un mes entero hasta que puedan estabilizar toda la línea defensiva. Lo dejaremos hasta aquí este primer capítulo. Pensad que hemos descrito apenas pues los 20 primeros días de agosto de la Primera Guerra Mundial. Siempre se ha dicho que la Primera Guerra Mundial es una guerra de desgaste, una guerra de posiciones, pero en estos 2 primeros meses de la Primera Guerra Mundial esto no es así. Es una guerra de movimientos, como estáis viendo, de movimientos en pinza, donde los alemanes arriesgan mucho. Y de hecho que veis que intentan esta maniobra en pinza hacia el norte para embolsar a todos los ejércitos franceses en una maniobra pues muy digamos que arriesgada, ¿de acuerdo? Y todavía no hay trincheras aquí, así que las bajas de todos estos ejércitos son absolutamente colosales en estas primeras batallas, ya que disponen de ametralladoras y todo tipo de material bélico que en 1914 los soldados de infantería pues no estaban nada protegidos para esto. Era una guerra nueva, absolutamente y moderna. Y estos primeros días pues vamos a ver que el ejército francés tiene estas enormes dificultades. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo de hoy, vamos a ir siguiendo el devenir de la Primera Guerra Mundial. Todavía Francia se encuentra en una situación absolutamente dramática y veremos cómo se desarrolla todo esto y a ver si pueden salvar su posición en estos primeros días de la Primera Guerra Mundial. Un saludo, suscribíos al canal sobre todo y hasta la próxima.